Acabo de llegar a casa después de estar toda la mañana en Televisión Española y en 4 comentando este asunto y digo, llego y tengo que encender la cámara y comentarlo con mi gente de YouTube porque lo hemos sufrido en común, lo vamos a analizar en común. Bueno, ya sabéis seguramente, Pedro Sánchez se queda, Pedro Sánchez no dimite y en este vídeo vamos a ver una parte de la intervención, vamos a ver también las respuestas que han dado Ayuso, Feijóo, Abascal y otros líderes de la derecha que están bastante enfadados, pobres, ¿qué le vamos a hacer? Y vamos a analizar qué implica esta decisión de Sánchez. Pero antes de empezar os quiero explicar una pequeña cosa. Y es que yo creo, como veníamos diciendo en este canal desde hace bastantes días, que no podía ser de otra manera, que no tenía que dimitir. Aunque en algún momento sí que tuvimos miedo de que pudiese hacerlo, porque la verdad mucha gente de su entorno decía que efectivamente podía ocurrir, no podía permitirse hacerlo de otra manera. Personalmente sí, pero políticamente no. Porque lo contrario habría sido darles una victoria a quienes utilizan el acoso y la mentira para intentar cambiar lo que votan los españoles. Porque desde el 2018 el problema nunca fue Pedro Sánchez, fue que gobernase la izquierda en este país. Y desde el primer día se les llamó ilegítimos, felón, traidor, y en 6 años, pues básicamente no han parado de hacerlo, sino que lo han multiplicado. Y esta vez, la última vez, ha sido entregando a las togas de los jueces la labor de corregir los votos de los ciudadanos, porque los españoles votan cosas que evidentemente a la derecha pues no le gustan, y en lugar esta derecha de aceptar el país en el que vive, lo que hace es intentar someterlo y amordazarlo con noticias falsas y tramas judiciales que son cutres y completamente construidas en el aire para intentar afectar políticamente. Pero esta vez, por fortuna, no les ha salido bien. No esta vez, por lo menos. Y como lo prometido es deuda, este ha sido el momento en el que Sánchez dice que ha decidido seguir adelante. Después de una mañana entera en la que no se ha mantenido en vilo, porque había al principio había un movimiento interesante que ha sido Sánchez yendo a Zarzuela a hablar con Felipe VI. Algunos pudieron pensar, bueno, si va a Zarzuela para verse con Felipe VI es que ha decidido que va a dimitir. Otros decían, no tiene por qué, simplemente lo puede hacer para pues no desvelar sus cartas y ir pues a comunicar de lo que sea. Bueno, pues finalmente ha sido esto y vamos a escuchar el momento en el que lo dice. Quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. Aquí estaba Alberto Núñez Feijóo con su paquete de palomitas, con su bolsa de palomitas, diciendo, por Dios, menos mal, tengo una segunda oportunidad. No fui presidente porque no quise, Ayuso casi me corta la cabeza, pero ahora finalmente Pedro Sánchez me va a dar una segunda oportunidad dimitiendo. Y de repente Pedro Sánchez dice lo siguiente. De ello he informado previamente al jefe del Estado esta misma mañana. Por fin se va. He decidido seguir. Y aquí, claro, algo se rompió. Ir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Y este ha sido el momento en el que ha dicho que decidía seguir, que después de estos 5 días, supongo que lo habéis seguido, como no, toda España lo ha estado siguiendo, el miércoles pasado, por la noche, manda una carta después de que se aceptase una denuncia del segundo sindicato de extrema derecha, Manos Limpias, intentando denunciar a su mujer, basado en básicamente 8 recortes de prensa, cosa que el Tribunal Supremo dice que no se puede hacer, admitir una denuncia basada en simplemente recortes de prensa y sin pruebas ni indicios, pero lo hicieron igualmente con la clara intención de influir en el debate político. Entonces, por la noche, Pedro Sánchez manda una carta diciendo que no sabe si esto merece la pena. Y toda la gente de su alrededor, solamente había que haberlo visto por la mañana, ese mismo miércoles, en la sesión de control, tenía una cara completamente destrozado, desencajado, y humanamente se podía entender que hubiese dicho basta, hasta aquí, o sea, no quiero más seguir de presidente en un país en el que son capaces de retorcer la judicatura hasta un punto de incluso permitir que se acepte una denuncia que está basada simple y llanamente en 8 bulos, en 8 recortes de medios de comunicación, entre los cuales incluía ese bulo ridículo de The Objective que confundía a Begoña Gómez, la mujer del presidente, con otra Begoña Gómez, que es una señora hostelera de Cantabria, que es el mayor de los ridículos, y que, por cierto, ese bulo sigue publicado en The Objective y nadie ha rectificado. Bueno, se da 5 días, durante el fin de semana vemos una manifestación en Ferraz, después el domingo otra manifestación delante del Congreso de los Diputados, pero la tensión seguía siendo grandísima, nadie sabía lo que iba a ocurrir y finalmente llega Pedro Sánchez y dice que ha decidido seguir. Pero vamos a escuchar más cosas, porque seguramente no basta simplemente con decir que quiero seguir. Tiene que proponer algo, poner algo encima de la mesa. Vamos a seguir, sí,
pero ¿seguir cómo? ¿Seguir con el Consejo General del Poder Judicial secuestrado por el Partido Popular sin que aquí pase absolutamente nada? ¿Seguir con un sistema mediático en el que se permiten y toleran que haya bulos que puedan interferir en la política, en el día a día y que al final tengan incluso repercusión judicial y puedan destrozarle la vida a algún adversario político, como ocurrió, por ejemplo, con Mónica Oltra? Por la mañana estaba con otro tertuliano que decía, no, pero vives en un Estado de Derecho y al final pues el Estado de Derecho determina si eres culpable o no. Digo, ya, pero ¿por el camino qué? Dice, bueno, por el camino después te puedes resarcir, ya. Igual que se ha resarcido Mónica Oltra, habiendo tenido que abandonar su vicepresidencia, habiendo tenido que salir del gobierno y habiéndose perdido un gobierno autonómico por unas noticias que eran falsas. Porque evidentemente por el camino tú generas titulares, tú generas ruido político y al final eso tiene consecuencias. Bueno, pues en este caso no se iba a tolerar de la misma manera. Y es lo que le decíamos constantemente. No puede ser, durante estos 5 días, no puede ser, por mucho que personalmente sea comprensible, no podía ser de ninguna manera que tú le dieses esa gran victoria. Que obtuviesen esa gran victoria, es decir, una confirmación de que mentir, de que utilizar los bulos como los bulos más cutres que he visto en mucho tiempo y que haya un juez cómplice de esas ideas políticas, de esas togas que están comprometidas con intentar alterar un resultado de las urnas que no le gusta a la derecha y que admite a trámite esos bulos como si fuesen pruebas, y eso sirve para tumbar gobiernos, porque sentaría un precedente peligrosísimo. Como decía al principio, estuvo cerca de hacerlo, pero es que no podíamos permitirnos como democracia hacer eso, que tuviese esas consecuencias. Vamos a seguir escuchando cosas que ha dicho Sánchez. He actuado desde una convicción clara. O decimos basta, o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro, condenándonos como país. Es cierto que he dado este paso por motivos personales, pero son motivos que todo el mundo puede entender y sentir como propios, porque responden a valores troncales de una sociedad solidaria y familiar, como es la española. Porque esto no es una cuestión ideológica. Estamos hablando de respeto, de dignidad, de principios que van mucho más allá de las opiniones políticas y que nos definen como sociedad. Esto nada tiene que ver con el legítimo debate entre opciones políticas. Tiene que ver con las reglas del juego. Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años. Eso durante estos 5 días. Bueno, pues básicamente, tenemos un tercer corte aquí. Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de las siglas y de las ideologías que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del Gobierno de España. Gracias. Y aquí ha terminado su intervención. Enseguida vamos a escuchar a Isabel Díaz Ayuso, vamos a escuchar a Feijóo, también vamos a escuchar hasta a Abascal y vamos a ver una encuesta que ha hecho el CIES, que tampoco sé cuánta credibilidad le podemos dar, pero es cierto que apunta a ciertas tendencias que creo que son interesantes ver. Pero esta ha sido la comparecencia de Pedro Sánchez. La podéis buscar entera en YouTube si la queréis ver. No os quería aburrir aquí volviéndola a ver entera, han sido unos 8 minutos, pero básicamente ha empezado diciendo que efectivamente se planteó renunciar porque no merecía la pena seguir adelante con todas esas fake news, todas esas noticias falsas y los bulos, y jueces que se atreviesen a admitir a trámite. Por cierto, un juez que sigue en actividad, podría estar jubilado, pero pidió seguir trabajando y se lo pidió. ¿A quién creéis que se lo pidió? Al Consejo General del Poder Judicial, que casualmente lleva caducado más de 5 años y medio porque el Partido Popular no quiere renovarlo porque lo controla. Es muy sencillo unir la línea de puntos, pero básicamente ha venido a decir que si fuese por todo eso no merece la pena, pero que el apoyo que ha visto en las calles pues le ha convencido, que que finalmente sigue adelante. Y es lo que os decía, no sé si es tanto porque le haya gustado mucho las manifestaciones de estos días, que seguramente que también, pero es que al final habrá pesado más la responsabilidad política de lo que decía al principio. No puedes abandonar, porque si abandonas estás marcando un precedente peligrosísimo. Bueno, pues ya sabéis lo que ha ocurrido. Ha sido una declaración rápida, diáfana. Ahora está por ver cuáles son las medidas que toma para renovar el Consejo General del Poder Judicial, para evitar que se difundan bulos como se están difundiendo últimamente y que tengan consecuencias legales. Y evidentemente esto la derecha pues lo ha respondido de una manera a la que ya estamos acostumbrados. No es novedosa, diciendo que Venezuela, que en España viene una dictadura. Es decir, algo que podría convencer a alguien si no fuese porque ese mismo argumento clavado, calcado, llevan utilizándolo desde hace años.
Porque para ellos, para la derecha de este país, sigue habiendo una dictadura desde el año 2018 con tintes venezolanos, Cuba, que se acaba la nación española, que se acaba el país, vendidos a los independentistas. No les quedan más argumentos alarmistas que utilizar para intentar alarmar a la población española y se están repitiendo a los que ya estábamos acostumbrados. Pero, como os decía, tengo ganas de escuchar a Isabel Díaz Ayuso, y no la voy a poner la primera porque tenga más importancia, sino porque ha sido la primera líder del Partido Popular que ha salido a pronunciarse. Que eso es otro tema bastante interesante. ¿Cómo puede ser que saliese primero Ayuso, que salió a las 12:30 o 12, en lugar de el líder del Partido Popular, que es Alberto Núñez Feijóo, que todavía tardó casi más de una hora? Bastante más de una hora en salir a poner la posición del Partido Popular encima de la mesa. ¿No os dais cuenta que Ayuso una vez más está contraprogramando al líder del Partido Popular? Evidentemente, en todas las televisiones ha salido primero la opinión de Ayuso y después la opinión de Alberto Núñez Feijóo, como si no estuviese claro quién manda dentro del partido. Bueno, vamos a escuchar un trocito solamente de lo que ha dicho Ayuso, porque también os digo, no es demasiado relevante más que para retratar a una persona, bueno, que va a decir lo que va a decir ahora, escuchadlo. No ha sido ninguna sorpresa. Así lo señalé el sábado, que el presidente estaba aprovechando 5 días para ver cómo atacar a los jueces, a los partidos políticos y a la prensa independiente. Es la prensa independiente. Lo que ha estado estos 5 días. El presidente del gobierno funciona bajo la máxima de o conmigo o contra mí. Y es en lo que ha estado. Yo creo que debería dar menos discursos sin periodistas y quizás más ruedas de prensa con preguntas para dar explicación. Hay una cosa interesante en lo que ha dicho. Hay dos cosas interesantes. La primera es que hace el discurso este de o conmigo o contra mí. Y llama la atención que diga eso cuando ella literalmente ha compartido un tuit y un vídeo en el que dice o Sánchez o España. ¿Quién está dividiendo entre ellos y yo? O conmigo o contra mí, o Sánchez o España, literalmente, dividiendo la sociedad en dos. No Pedro Sánchez en este caso. Ha dicho que esto va más allá de las opiniones políticas, que nadie tiene que ver entre el legítimo debate de opiniones políticas, y mientras tanto está Ayuso diciendo Sánchez o España, pero resulta que es Pedro Sánchez, ¿no?, el que está dividiendo la sociedad y es conmigo contra mí. Y la otra cosa que me ha llamado la atención es lo de atacar a los periodistas. Porque lo dice la misma persona cuyo jefe de gabinete ya salió a protegerlo, básicamente dijo esto de os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, literalmente, su jefe de gabinete. De hecho, vamos a buscar aquí tenemos la conversación completa entre jefe de gabinete de Ayuso, defendiendo a Ayuso y lo peor, defendiendo al novio defraudador confeso de Ayuso, hablando con una periodista del diario.es, con Esther Palomera, diciendo literalmente os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, que os den idiotas. A raíz de unas informaciones que salieron, esta vez sí, en medios fiables como el diario.es, por ejemplo. Porque ahora decía aquí Ayuso, es que va a atacar a los jueces, a los periodistas y a los medios independientes. Hombre, si tú llamas medio independiente a un medio que se atreva a publicar que hay una tal Begoña Gómez que ha cobrado una subvención y que por lo tanto es la mujer del presidente del gobierno, después nos enteramos todos que no es la mujer del presidente del gobierno sino una hostelera de Cantabria, y el propio medio en cuestión, de la prensa independiente, por supuesto, Ayuso, lo que hace es mantener ese artículo y además con la foto de la mujer de Sánchez todavía, hombre, igual no estás defendiendo de todo a los medios independientes, estás defendiendo a los medios que te dan a ti los argumentos que necesitas para intentar disimular lo que está pasando con tu novio, porque además ha venido muy encuadrado, ¿eh? La semana pasada, justo nada más empezar la semana pasada, nos enteramos de que tu novio en febrero, es decir, mucho antes de que tú salieses públicamente a defenderlo y a decir que no había ningún tipo de problema, resulta que había asumido 8 meses de prisión, había aceptado 8 meses de prisión y una multa de más de $500.000 euros. Y no aceptas eso si no sabes que es culpable. Bueno, evidentemente también había aceptado la culpabilidad de 2 delitos y llevaba asociadas esas penas. Y casualmente aparece todo este asunto, la querella de manos limpias, la cosa más cutre que he leído en mi vida a nivel judicial, y entonces se nos olvida lo de tu novio. Bueno, no se nos olvida del todo, porque sobre todo después tú apareces aquí diciendo tonterías como atacar a los jueces, cuando tú sales a decir que la justicia está controlada por el socialismo y la fiscalía es socialista y por eso imputan a tu novio, cuando tu propio novio había admitido públicamente, por lo menos delante de un juez, que quería llegar a un acuerdo para que no se le juzgase, y que atacas a los partidos. Hombre, me dirás tú que ataque a los partidos hay desde Pedro Sánchez de las declaraciones de hoy, y a la prensa independiente, cuando tienes a tu propio jefe de gabinete insultando, amenazando, amedrantando a periodistas que se atreven a publicar noticias sobre ti y que después inventan bulos como que hay periodistas encapuchados por ahí, les insulta diciendo vamos a triturar, vais a tener que cerrar, cosas de este tipo. Y lo dice la misma persona, de verdad. O sea, me suena a farsa, pero de las peores farsas que existen. Suena a ridículo, pero absoluto, hilarante, Isabel Díaz Ayuso. Y después tenemos aquí pues al otro protagonista del día, el que no es presidente porque no quiere. Supongo que ahora resulta que puede decir que Pedro Sánchez no ha dimitido porque él no quiere, para que se retrate de verdad. Bueno, pues ha hablado
una hora después de Ayuso. Ayuso había marcado un poco la posición del Partido Popular, vuelve a ir un poco a rebufo, Feijóo, y ha dicho lo siguiente. Elecciones a la mayor brevedad porque teme a las urnas. ¿Has escuchado? Sé que no habrá elecciones. No sé si has escuchado. No sé si has escuchado. Vamos a ponerlo otra vez. Sé que no habrá elecciones a la mayor brevedad porque teme a las urnas. ¿Sabes por qué no habrá elecciones a la mayor brevedad? Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición, que no es presidente porque no quiere. No habrá elecciones a la mayor brevedad porque votamos hace 9 meses, Feijóo. Y porque tenemos un gobierno desde hace, pues no sé cuánto, 5, 6 meses. Pero es que votamos, estuvimos ya en las urnas hace 9 meses. ¿Qué pretendes? Que los españoles votemos hasta la extenuación, hasta que ya, no sé, salga lo que a ti te gusta. Porque yo creo que así no funciona, Feijóo. Votamos hace 9 meses. Yo sé que no habrá elecciones porque le teme a las urnas. Quien le teme a las urnas sois vosotros, Alberto Núñez Feijóo. Le teméis a las urnas porque no respetáis el resultado y queréis cambiar a través de las togas de los jueces los resultados de las urnas de los españoles. Y yo entiendo que joda que los españoles no te voten lo suficiente y que no sume suficiente con el Partido Popular y con Vox. Y no puedas ser presidente, no porque no quieras, sino porque los españoles no quieren, porque no te han dado una mayoría, porque no te han dado suficientes votos. Pero que ahora digas que le teme a las urnas, Sánchez, cuando ha conseguido la mayoría de los partidos del Congreso de los Diputados, hombre, y cuando hace 9 meses que votamos, es que esa estrategia de votar hasta que salga yo es bastante ridícula. Le teme a las urnas, dice. Es alucinante. Aunque es lo que debería de hacer. Porque para hacer un punto y aparte, en política, la única manera es consultar a los españoles. Pero es que estoy alucinando, de verdad. O sea, otra vez. Ya decían lo mismo, decían, después de ahora dicen con la amnistía, antes decían, después de los indultos no habrá ningún español socialista que vuelva a votar a Pedro Sánchez. Oye, pues elecciones en el 2023, y es que no es una opinión favorable a Pedro Sánchez, es algo objetivo. Podéis verlo en los resultados electorales, pasó de 6.700.000 votos a 7.700.000 votos, subió 1 millón de votos más. Y ahora pues está diciendo lo mismo, no, porque ahora con la amnistía seguro que lo dejan de lado. Oye, es que votamos hace 9 meses, relájate un poco. No podemos votar a cada 2 pasos para ver si sales tú, si tienes suerte y sales tú, lo siento. Seguramente hoy Feijóo sentía que tenía una segunda oportunidad. Oye, no fue presidente porque no quiso y ahora de repente tiene una nueva oportunidad. Enhorabuena, igual ahora lo consigues. Y resulta que no dimite finalmente Pedro Sánchez, claro, su gozo en un pozo, trauma al canto, y dice que bueno, pues que es porque Pedro Sánchez le teme las urnas. Oye, pues vaya ridículo. Sé también que no va a dimitir. Hombre, porque lo ha dicho, básicamente. Y adelanto que no le voy a presentar una moción de censura en estos momentos porque... No le voy a presentar una moción de censura porque no quiero. No porque no quieres, porque no puedes, Feijóo. Es que está diciendo todo el rato, no soy presidente porque no quiero, no le presento una moción de censura porque no quiero. No porque no quiera, porque no puedes, porque no te va a apoyar nadie. Ha comprado el apoyo de sus socios, ha comprado el apoyo de sus con la dignidad de todos los españoles. Pero si Sánchez tenía complicado lograr el calor de la calle antes del día de hoy, más complicado lo tendrá a partir de este momento. Sé que no habrá elecciones a la mayor brevedad. Es alucinante. Vamos a seguir con más declaraciones. Todo esto que estamos viviendo ya no es más que el epílogo de un pasado que vamos a superar. Acerca de que el presidente del gobierno no tenga problema en hacer el ridículo, yo no tengo nada que decir. Allá él. De que arrastre a mi país a ese camino, sí quiero hacer una consideración. España no tiene un presidente a la altura de sus ciudadanos. Por eso quiero empezar pidiendo porque lo decide él, disculpas a los españoles en nombre de la política y paciencia en nombre de la razón. La política que España merece llegará. Y será la vuestra, Feijóo, la del que te vote chapote, la del me gusta la fruta, la del o Sánchez o España, que decía Isabel Díaz Ayuso, es esa. La de tu fotografía con un narcotraficante, ¿será la política que merece España? Es que no sé, de verdad. O sea, hablan con una altura como si fuesen Adolfo Suárez, pero es que son, no sé, el Adolfo Suárez fast food, ¿sabes? El Adolfo Suárez del todo a 100. Como la gran mayoría de ustedes, he vivido en los últimos días con perplejidad. Aunque, como les pasará también a las personas que me escuchan, la capacidad de asombro ya se ha reducido a lo largo de los últimos años. Porque esta crisis no nació el pasado miércoles, ni termina hoy. Estos 5 días simplemente han sido una semana más de varios años de bochorno. Lamentablemente llevamos demasiado tiempo asistiendo a actuaciones políticas que no habíamos vivido antes en nuestra democracia. Sobre todo los meses de esta legislatura, que solo han consistido en retrocesos
en materia de igualdad ante la ley, en estabilidad política y en libertad. En estabilidad política se ha equivocado, creo. Inestabilidad sería, ¿no? Pues para que el presidente mantenga su estatus. Hemos pasado de los engaños electorales a una agenda política marcada por las cesiones a las minorías independentistas. Os tengo que decir una cosa, si es que este discurso cierro los ojos y no sabría ubicarlo. Si en el 2024 o en el 2023, porque es literalmente el mismo discurso que venían haciendo durante años. Este gobierno está vendido a los independentistas, es ilegítimo. Más adelante, no sé si vamos a llegar, porque esto es un corte simplemente, pero más adelante ha dicho también que este país necesita un gobierno democrático, por fin, es como el que hay ahora, ¿qué es? Y este fin de semana también escuchábamos a Feijóo, cuando todavía no sabíamos si iba a dimitir o no Pedro Sánchez, decir que no veía estos tics autoritarios desde el franquismo. ¿Qué tics autoritarios? Que un presidente del gobierno plantee que igual dimite porque está harto de todos vosotros. Ese es un tic autoritario, ojalá Francisco Franco, del que, por cierto, un ministro suyo fundó el Partido Popular, pero ojalá Francisco Franco hubiese planteado su dimisión en algún momento, o siquiera algo remotamente parecido a su dimisión. Pero bueno, es que están en esa brocha gorda, en eso de soltar barbaridades constantes que no se atienen absolutamente nada y que, insisto, no me dejan demasiado claro si estamos en el 2023 o en el 2024, porque fue literalmente ese el discurso. Y Feijóo, bueno, pues tenía esta medida, cuál era el ancho de la cama que podía entrar en la habitación en Moncloa en la que se iba a mudar. Lo que pasa es que finalmente los españoles le dijeron que lo siento mucho, pero contigo no. Y con Vox todavía menos. Y no tuvieron una mayoría por eso. Y lo de repetir tantas veces que se acaba España, cesiones a los independentistas, vergüenza, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, lo puedes decir antes de las elecciones. Después vas a las elecciones, vas a las urnas, los ciudadanos te dicen que lo que estás diciendo pues igual no se acerca demasiado a la realidad que ellos viven y que preferirían que igual hablases de otras cosas, ¿no? Que hablases de subida al salario mínimo, de la subida de las pensiones, de las cosas del comer, al fin y al cabo. Y tú sigues obsesionado con España, se acaba, la nación española se resquebraja y con tonterías de estas, y al final suenas a farsa y sobre todo suenas a la fábula de Pedro y el lobo, que es Pedro sale gritando que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, y al final nadie cree que viene el lobo. Por aquí Feijóo igual, Feijóo y el lobo, Feijóo y el fin de España, han gritado tantas veces, se acaba España, el fin de la nación, se cede entre los independentistas, gobierno ilegítimo, no sé qué, pues que al final suena a farsa y nadie le cree. Y ahora este discurso pues está siendo exactamente lo mismo. De los atropellos democráticos a la renuncia a presentar los presupuestos generales del Estado. De los escándalos de corrupción que no han merecido ni explicaciones ni disculpas, al propósito de partir en dos a la sociedad española. El propósito de partir en dos a la sociedad española. Vamos a recordar esto entonces, o Sánchez o España. Esto no es partir en dos a la sociedad española. Porque que además que es una forma de partir en dos bastante falsa, porque es como o Sánchez o España, no. De hecho, España votó mayoritariamente a partidos que finalmente le han acabado dando el apoyo a Pedro Sánchez. Es decir, Sánchez y España, ¿no? Votaron el 23J, aunque no os guste. Pero es que esto es literalmente la dicotomía de partir en dos España que estaba aquí diciendo Feijóo. Suena a farsa, suena a ridículo, Feijóo. Bueno, vamos a seguir viendo más vídeos. Y por último, después de Feijóo y Ayuso, que no sabemos quién manda más, vamos a escuchar también a Santiago Abascal, que ha tenido pues su racioncita de decir también que España se acaba, cesiones independentistas, prácticamente que vivimos en una dictadura. Ahora, más que nunca, van a empezar a redoblar esos discursos completamente absurdos de que vivimos en una dictadura, Venezuela, etcétera, pero por fortuna, como no es la primera vez que lo hacen y llevan años repitiéndolo, pues va a sonar a farsa y una vez más será la fábula de Pedro y el lobo. La decisión de Sánchez de continuar en los términos en los que la ha anunciado es fundamentalmente una reafirmación de su golpe contra la unidad, contra la convivencia, contra el Estado de Derecho, contra la separación de poderes y contra la libertad de prensa. Que hablen estos de libertad de prensa, que literalmente impiden a periodistas entrar en sus ruedas de prensa si eres un periodista de izquierdas. También una reafirmación de la triple alianza de socialistas, comunistas y separatistas, es decir, de todos los enemigos de España, de las libertades y de la unidad nacional. ¿Veis? Es lo que decía, que es que suena farsa ya. Es que si fuese la primera vez que lo escucha algún español, pues igual le convence. Pero es que cuando lo has dicho tantas veces, y evidentemente no tiene ningún tipo de traslación en la vida real de los españoles, ¿por qué no hablas de subir salarios? De las pensiones, de una reforma laboral todavía mejor que la que tenemos. ¿Por qué no hablas de empleo? ¿Por qué no hablas de salud?
¿Por qué no hablas de las cosas que importan? Bueno, pues vuelven a repetir el peligro para la unidad nacional, para el Estado de Derecho. ¿Sabes qué es un peligro para el Estado de Derecho? Que el Consejo General del Poder Judicial lleve 5 años caducado y aquí no pasa absolutamente nada porque está bloqueado por el Partido Popular. Un peligro para el Estado de Derecho y para la separación de poderes es eso. O que haya un juez que admite a trámite denuncias que se basan simplemente en 8 recortes de prensa, entre los cuales incluye un bulo, uno de los bulos más cutres que he leído en mi vida. Eso es un peligro para el Estado de Derecho. Eso sí, lo que pasa es que eso no os vais a acordar, igual que no os acordáis, como decía antes, de subida de salarios, de una reforma laboral progresista. Bueno, progresista, una reforma laboral que no cueste 4 duros despedirte, como todavía ahora cuesta. Del tema de la vivienda, ¿qué pasa con el tema de la vivienda? Que por cierto también se podrían ocupar un poco más en el Partido Socialista, en sumar y en absolutamente todos los lados, en lugar de estar entreteniéndonos con dimito o no dimito. Pero bueno, hay cosas bastante más importantes que todo eso. Y esto, pues, ¿qué queréis que os diga? Es que no merece la pena ni comentario. Suena a farsa, suena a lo que llevan diciendo desde el año 2018. De felón, ilegítimo, gobierno de separatistas, se acaba España. Se iba acabando España 6 años. Como no llegue ya, llego tarde al fin de España. Que de verdad es alucinante. Y bueno, finalmente os quería comentar que ha salido un CIS, han hecho un CIS rápido en este fin de semana, en estos últimos días, el viernes 26, perdón, hicieron con 1.800 entrevistas preguntando sobre, bueno, pues los asuntos que estaban llevándose a cabo en España, la posible dimisión de Pedro Sánchez, pero también una valoración de voto para unas supuestas elecciones generales, porque también se especulaba, ¿podremos adelantar elecciones? Bueno, no se adelantan elecciones finalmente, y resulta que ha salido lo siguiente. Mira, aquí lo ha puesto Víctor García, lo ha puesto de una manera bastante más gráfica. Estimación, PSOE 38%, sube 6 puntos, PP 29%, baja 4 puntos, y claro, bueno, y el resto más o menos se mantiene. Y diréis, ostras, qué locura. Pues sí, porque el CIS últimamente, bueno, en las últimas elecciones, las 23J, no desacertó demasiado, fue de las que más acertó, pero el resto de elecciones en general ha sido un desastre. Pero lo que es llamativo aquí no es tanto la estimación que hace el CIS, sino la intención directa de voto, que para quien no lo sepa, es literalmente la intención directa de voto. Es decir, cuando esas 1.800 personas serán encuestas telefónicas, tú llamas y dices, hola, estamos haciendo una encuesta del CIS, igual alguno de vosotros os ha tocado, ¿cuál sería tu primera opción de voto? Y esto es bruto lo que contestan. O sea que de las 1.800 personas, el 24% ha contestado el PSOE, el PP 15%. Después se hace una cocina respecto a esos datos brutos porque se entiende que puede haber determinados sesgos y ahí es donde, pues bueno, se puede moderar o inflar los números. Pero sin embargo, en un primer barrido, eso quiere decir que es un primer barrido, que tampoco tiene ningún sesgo. Después del sesgo se pone en la cocina. Los números son bastante llamativos. Es decir, que el Partido Popular pierda 8,7% de intención directa, que aquí todavía no ha intervenido en la cocina ni se ha hecho nada. Tezanos no lo ha tocado. Pues es bastante llamativo. ¿Quiere decir algo? No, pero como las encuestas nunca quieren decir nada, sino que se lo digan a Alberto Núñez Feijóo para el 23J, lo importante son las tendencias. La tendencia entonces era que el Partido Popular iba a ganar muchos diputados, ganó muchos diputados, pero estaba en juego si iban a poder gobernar y no pudo gobernar. En el caso de ahora, la tendencia es que el Partido Popular se está resintiendo un poco y el Partido Socialista parece que ha sacado cabeza. ¿Le habrá servido esto al Partido Socialista y a Pedro Sánchez para marcar un pulso y para poner encima de la mesa debates necesarios como qué pasa con los medios, qué pasa con los jueces? Seguramente sí. ¿Eso se va a trasladar a lo electoral? Pues no lo sabemos. Pero de todas formas es que tampoco tenemos que saberlo porque hace 9 meses que fuimos a las urnas. Hace 9 meses que ya votamos. Mucho que Feijóo diga que Pedro Sánchez le tiene miedo a las urnas. Es que ya votamos hace 9 meses y a quien se demostró que los españoles le tenían más miedo eran no a las urnas precisamente, a la que vamos encantados siempre que podemos, sino a un posible gobierno del Partido Popular con la extrema derecha. En fin, seguiremos hablando de esto porque esto ya os digo, es un análisis a vuela pluma y todavía ni he comido y es muy tarde y seguimos analizando porque seguro que van a aparecer más cosas y deben aparecer más cosas porque Pedro Sánchez no se puede conformar simplemente con decir, bueno, que no me voy, no, tiene que poner algo encima de la mesa. En fin, os leo en los comentarios a ver qué opináis vosotros, cómo habéis vivido esta mañana y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.